Feliz y bendecido día a ti que me estás viendo o escuchando. Bienvenidos una vez más a Consciencia con Amor. Mi nombre es Tere y hoy os vengo a hablar del por qué la biodescodificación cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo intentaba decirte algo mucho más profundo? Bueno, pues eso es lo que me pasó a mí. Hace aproximadamente 10 años me diagnosticaron de diverticulitis. Y dirás, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que suena a diversión, suena a divertido. Pues nada más lejos de la realidad. De divertido no tiene absolutamente nada. La diverticulitis es la inflamación de las paredes del intestino grueso. Son unas pequeñas bolsitas que se forman en el intestino grueso, que son los divertículos. Cuando uno tiene diverticulosis, tiene estos pequeños saquitos en varias partes o en un área del intestino grueso. Pero cuando se provoca inflamación o infección, pasa a ser diverticulitis y los dolores son insoportables. No os podéis imaginar lo horrible que es tener diverticulitis. El dolor que uno tiene es inexplicable. Prefieres no estar en este mundo a soportar tanto dolor. Imaginar que a mí me lo diagnosticaron cuando yo tenía 26 años y esta enfermedad, por lo que me han contado los médicos, bueno, cuando me contaron aquello, es de gente adulta mayor. Se ve que pasan ciertos años y te lo diagnostican o te lo suelen diagnosticar cuando eres mayor de 60 años. Bueno, todo empezó en un verano, ¿vale? En un verano ya me habían diagnosticado diverticulitis. Fue de manera muy progresiva el dolor. Yo sentía que tenía un dolor aquí en la parte izquierda. Yo pensaba que eran gases. Y recuerdo haber ido al gimnasio ese día con mi expareja, bueno, el que era mi novio de aquella entonces, ir al gimnasio, hacer vida normal, pero sentía aquí un malestar y sentía que iba cada vez a más el dolor. Y llegó un momento en la noche que no podía soportar el dolor, de hecho no estaba ni sentada, estaba así como doblada. No podía reír, no podía apenas respirar, no podía hacer absolutamente nada. Ahí fue cuando directamente mi novio y mi padre me llevaron al hospital, me hicieron un montón de pruebas, ecografías, bueno, de todo me hicieron. Estuve muchas horas en el hospital hasta que me diagnosticaron diverticulitis. ¿Qué pasó? Que a mí me dio mucho miedo cuando los médicos me dijeron, mira, tienes esto no es normal que esté pasando en ti, eres una persona súper joven para diagnosticarte esto, decir que esto lo vas a tener de por vida y que vas a tener que cambiar todo, tus hábitos de alimentación, toda la vida como la conoces la vas a tener que cambiar y si no te cuidas y si esto hubiera ido a más podía haber pasado a peritonitis, es decir, una infección brutal y peligrosa con alto riesgo de muerte y probablemente haya que extirparte la parte que está dañada del intestino y ahí podrías terminar haciendo tus heces en una bolsa. Claro, yo me pensé todo eso, que fue como un jarro de agua fría para mí, entre el dolor, entre todo lo que vi, entre los médicos que cuchicheaban, hablaban, porque no sabían si me iban a hospitalizar o no, no sabían si era de riesgo de coger y operarme de una vez o no, no sabían. Tenían que ver primero cómo iba a funcionar mi cuerpo ante el tratamiento que eso tiene. Y claro, para mí fue un shock brutal. Al final me explicaron que tenía que dejar de comer ciertos alimentos que contuvieran pepitas, que tuvieran cáscaras, como la cáscara del tomate, dejar de comer legumbres, o sea, que tuvieran, porque las legumbres tienen una capita, ¿no? Las lentejas, los garbanzos tienen una capita, que eso hace que te inflames, ¿no? Lo que provoca los gases. Tenía que dejar un montón de alimentos y yo me puse a llorar porque a mí me encanta comer, me encanta disfrutar de la comida y decía yo, no puede ser que me estén prohibiendo lo que más amo en la vida.
Y bueno, la cosa es que me mandaron a casa con un tratamiento de líquidos. Estuve como un mes a líquidos, a sueros, caldos. Era época de Navidad y de Año Nuevo. Ya sabéis que en esas fechas se come bastante y se comparte bastante en familia. Y fue muy feo porque yo no me sentía bien. Físicamente no podía moverme, ya os digo, no podía hacer absolutamente nada. Psicológicamente esto me había hundido bastante. Yo, como os dije, creo que os dije ya anteriormente, vivía con mis padres, con mi abuela y con mi pareja. Mi pareja se portó un 20, me cuidó muchísimo, mis padres también súper pendientes de mí, pero siempre estaba el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Qué habrás comido? ¿Qué te habrá hecho esto? Es que te excedes con la comida, es que esto, lo otro, bueno. Látigos iban y venían, yo estaba súper delicada y no quería que nadie me hablara de esto, simplemente quería sentir eso, quería que pasara también, quería no sentir más dolor. Estuve con antibióticos y con calmantes, bajé muchísimo de peso y luego tuve que aprender a comer, restringiéndome de un montón de alimentos que no fueran irritantes, que no irritaran mi colon, tomar probióticos y bueno, aprender a comer nuevamente. Pasó el tiempo, pasaron los meses, yo iba cada cierto tiempo al médico, iba cada 2 semanas, después cada un mes, después cada 3 meses, después cada 6 meses, después iba una vez al año y después ya me dieron el alta. Pero pasados unos meses vino a España, yo vivía en España, vino una prima mía a veranear allí, recuerdo que era julio, y vino a veranear. Ella se llama Clara y ella me vio muy mal. Yo estaba en un momento de mi vida en que no me hablaba con mi hermana, llevaba como un año sin hablar con mi hermana, con mi hermano tampoco hablaba prácticamente nada, a mis padres no los podía ver ni en pintura, no los soportaba y al único que toleraba era a mi pareja. Y mi novio era mi otra mitad, éramos uña y carne, él era mi todo, era mi todo. De hecho yo me anulaba como persona por darle todo a él, por estar con él, era todo, era mi pedestal, ¿vale? Lo tenía ahí arriba en un pedestal. ¿Qué pasó? Que Clara vio esto, esta situación que yo estaba viviendo y me dijo, ¿tú sabes qué hay detrás de esa enfermedad que te han diagnosticado? ¿Sabes qué hay a nivel emocional? Y le dije yo, no. Bueno, pues busca ahí, me dijo, busca ahí en internet. Louise Hay, enfermedades, diverticulitis. Claro, me puse a indagar, me puse a buscar y me pareció fascinante lo que ella me propuso, porque ahí decía lo que había a nivel emocional y después al lado ponía una afirmación positiva para esa enfermedad. Y así con un montón de enfermedades. Entonces Clara me dijo, ¿te parece si todos los días vamos a pasear por la playa mientras yo esté aquí y te hablo un poquito más de todo? Y yo, vale. Y ahí fue cuando ella me empezó a hablar de Louise Hay, del libro de Usted puede sanar su vida. Me empezó a hablar de Enrique Corbera, de la biodescodificación, que ahí fue la primera vez que yo escuché esta palabra. La relación que hay entre la emoción y la enfermedad, ¿no? Todo síntoma tiene una emoción detrás que está ocultada, que uno no expresa, que se enquista y se suelta a través de algo de tu cuerpito, ¿no? Y me habló también de los mantras, lo importante que es hacer mantras, que si tú no sabías hacerlos tú, inventarlos tú, podías escucharlos o incluso escuchar mantras en Krishna. No es casualidad que de aquella su hijo estaba metido en los Krishna y me enseñó a cantar mantras en Krishna. Me decía, no se entiende absolutamente nada, pero estos cánticos, al ser repetitivos y estar hechos para una deidad, provocan en ti una energía diferente, te quitan del bucle mental que tú puedas estar viviendo y son muy potentes. Si tú estás viviendo una situación en donde quieres quizá evadirla, mantras, repites los mantras y eso te lleva a eso y al final es como que tu cuerpo, mente, alma se relajan y estás tranquila.
La cosa es que me enseñó eso, los Krishna, me enseñó Enrique Corbera, me habló de Luis Hay, me habló de Covadonga Pérez Lozana, me hablaba del amor propio, del poner límites, me ponía vídeos de Cova, me gustaba mucho cómo Cova era, cómo se expresaba, todo lo que hablaba, todo lo que uno permite en una relación no solo de pareja, sino en el entorno familiar o incluso con amistades. Me habló también de el Ho'oponopono, que son las frases de lo siento, perdóname, gracias, te amo, que al repetirlas muchas veces se provoca alrededor tuyo una paz. Es como que estás brindando paz tanto para ti como para lo externo y se forma un momento de calma y de paz para ti, para todo el mundo. Entonces ella me dio todas estas herramientas, yo las acogí con mucho amor. Recuerdo que ese verano, entre que ella me contaba cosas y yo le contaba las mías, era la primera vez que yo lloraba con una persona y me expresaba mi sentir, todas esas heridas que habían en mí, yo las saqué con ella, me sentí súper liberada. Dejé a mi pareja también de lado. Me acuerdo que mi madre me miraba y me decía, tú estás rara, a ti te está pasando algo. Claro, mamá hablaba cosas, se desahogaba en casa y yo aplicaba lo que Clara me había enseñado, ¿no? Lo de, esto que tú estás diciendo, mamá, es mentira, no es real, no lo acepto, no va conmigo, yo soy positiva, esto no me suma, esto... Bueno, fue un trabajo bastante de ir hacia adentro, de trabajar en mí, de trabajar la manera de hablar, de cambiar todo por y para mí, pero también los de alrededor lo notaban. Os repito, mi expareja notaba que yo lo estaba abandonando, mi familia me notaba diferente, mi manera de hablar y todo, porque yo estaba cambiando. A su vez, yo estaba leyendo a Luis Hay, Usted puede cambiar su vida, y ella hablaba mucho de esto, ¿no? De cómo nos hablamos, cómo nos juzgamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, y que todo eso el cuerpo lo escucha, lo absorbe, y que no es positivo, que hay que cambiar el paradigma mental, hay que cambiar las creencias y hay que volver a reeducarnos, ¿no? Y todo esto fue un mundo, un libro de Luis Hay, que es así, que lo tengo ahí. Demoré 1 mes y medio en leerlo, porque eran nociones nuevas, yo no entendía nada, pero me esforzaba por entender todos esos nuevos aprendizajes que tenía que aprender. A su vez escuchaba a Covadonga, a su vez escuchaba a Enrique Corbera, a su vez iba a la biblioteca a buscar información sobre esto o incluso en internet y nadie sabía nada de qué era la diverticulitis, nadie sabía nada de qué era el Ho'oponopono, nadie sabía nada de qué era un curso de milagros, ni nada. Y todo esto se veía como de gente loca, gente rara y gente que no estaba en sus cabales. Clara marchó, me dejó con todo eso y yo seguí trabajando en ello. Busqué más información en Instagram, en Facebook, lo poco y nada que había, seguí buscando. Yo soy de esas personas que cuando algo le interesa, no para y busca información y di con una página que se llamaba Descodificación Biológica, era de Instagram y era un chavalín que subía pues cositas hablando de lo que era la descodificación biológica, hablando de síntomas, que significaban ciertas cosas, que no, y bueno, al final yo creo que al mes después de yo empezar a seguirlo, estaba promocionando un curso de descodificación biológica, era una diplomatura, donde se tenía que estudiar meses. Y me puse en contacto con él, con Agustín, me puse en contacto con él, le dije, mira, estoy interesada en esta diplomatura, dime un poquito cómo va, cómo funciona, me explicó todo. Y accedí, y ahí me metí en ese viaje, era el 2020, era por allá en el 2020, accedí a meterme a esa diplomatura. Y estudié descodificación biológica con Santiago Godoy, con Agustín Monzo. Ellos estaban empezando también a impartir clases. Yo creo que fui la segunda horneada de alumnos que ellos tuvieron. Y me cambió la vida, me cambió la vida, porque ya no era todo lo que yo leía en el librito de Luis Hay, sino que fue más. Fue profundizar en mí, fue entender que el cuerpo es perfecto, que la biología es perfecta,
que desde que nos crean, incluso de antes de crearnos hasta marchar, todo tiene su para qué, todo tiene su por qué, que todo lo que hay en nuestro cuerpo es perfecto, que toda enfermedad es una bendición, que nos viene a hablar de algo que no hemos procesado a nivel psicológico o que cuando ya lo hemos solucionado, pues ya nuestro cuerpo se relaja y pasa a la biología, y que el cuerpo habla cosas que nosotros en su momento no pudimos expresar, nos las reprimimos o que las reprimimos en el tiempo. Que todo lo que hay dentro de nuestro cuerpo forma parte de la supervivencia, tanto los hongos, los virus, las bacterias están dentro nuestro, que forman parte de nuestro sistema, ¿no? Como humanos, y cada uno tiene un papel que desarrolla perfectamente para salvarnos siempre la vida. Y que el cuerpo, la psique, el cuerpo y el cerebro están unidos, formando una orquesta perfecta para salvarnos la vida ante situaciones que nosotros a veces delegamos o no ponemos límites, o acudo a este sitio y no me gusta pero voy, o aguanto a esta persona, o cosas que a lo mejor vivimos en la infancia y que luego, por haberlas sostenido en el tiempo, se explotan cuando ya somos adultos. Y ahí ya me explotó la cabeza porque aprendí de la nueva medicina germánica, del Dr. Hammer, cómo fue su historia, todo lo que él nos dejó de legado para aprender cómo es nuestro cuerpo por dentro, cómo funciona. Aprendí tantas cosas, apliqué tantas cosas, entendí tanto de mí, de todo lo que me estaba pasando, que llegó un momento que iba por la calle y escuchaba a alguien toser y dije, uy, este quiere alejarme o alejar a las personas que estaban alrededor, este está estornudando, lo mismo, uy, esta se resfrió, se siente con el territorio ahí, invasión en el territorio. Yo tenía hipotiroidismo, sané el hipotiroidismo porque entendí lo que había detrás del hipotiroidismo. Me acuerdo que estuve 4 años sin menstruar y fueron los 4 años en donde yo intenté quedarme embarazada con mi expareja. Y al final entendí que yo no podía embarazarme porque yo maternaba con mi novio. Y si yo maternaba con mi novio, mi cuerpo decía, no, o sea, tú no puedes tener otro bebé más. Este bebé ya es muy grande. Con lo cual, no vas a poder engendrar un bebé. Porque tu tanto por ciento consciente dice que sí, pero el inconsciente, que es el 95% de tu sistema, dice que no. Con lo cual no puedes ser mamá otra vez, si ya estás maternando con tu pareja. Entonces, 4 años sin menstruar. Cuando se acabó la relación con él, empecé a menstruar otra vez, todo normal, todo normal, y en los tiempos que tenía que venir mi menstruación. Bueno, fue un viaje de ida. La diverticulitis también entendí el para qué estaba ahí. Entendí todo y no os digo que no me he vuelto a enfermar o a adaptar, como nosotros hablamos en biodescodificación, que el cuerpo se enferma, pero más que una enfermedad y verlo desde el victimismo, hablamos que uno se adapta, el cuerpo se adapta para ayudarte con la supervivencia, para ayudarte a gestionar todo eso que quizá no gestionas a nivel psicológico, te ayuda a saber drenarlo a través de tu biología, una vez que se solucione el conflicto. Entonces, fue tan bonito entender que cada enfermedad tiene su para qué y que nos han enseñado desde muy pequeñitos a que enfermarse es malo, echarle la culpa al no andes descalza por casa porque te vas a resfriar, no salgas a la calle con el pelo mojado porque te va a dar tortícolis o te va a dar un aire o te vas a resfriar. Tantos tabúes, tantas cosas. Yo recuerdo de comer kiwi o de comer piña y me destrozaba la lengua hasta que entendí que seguramente cuando yo era niña, mientras yo comía piña o kiwi, alguien estaba hablando algo desagradable y eso pues me hacía daño. O sea, fue como una asociación que yo hice, ¿no? Ahora puedo comer kiwi, piña y todo y no me hace daño la lengua. Puedo salir con la cabeza mojada y no me da tortícolis. Puedo andar descalza todo el día y no me resfrío.
alguien tose, estornuda encima de mí, sé que no me voy a contagiar porque sé que el conflicto es de esa persona y no es mío. Entonces, me cambió la vida porque he visto la enfermedad de otra manera, no como una amenaza, sino como un mecanismo de supervivencia que mi cuerpo ejerce, pero entendiendo el para qué yo estoy sintiendo a lo mejor un dolor de estómago, qué me ha pasado, por qué todo el mundo y yo hemos comido lo mismo, pero da la casualidad que soy yo la única de la mesa que me he puesto a vomitar. Pues porque quizá hay algo que yo no quise digerir, algo se habló en la mesa que yo no quise digerir. Y como el cerebro no entiende lo real de lo virtual, de lo imaginario, un bocado que no quieres digerir puede ser algo que a lo mejor se habló en la mesa y que tú no digieres porque no estás de acuerdo con eso, pero como no defiendes tu opinión, te lo tragas, pero ya te lo tragas mal a gusto y eso se digiere mal. Como no lo tragas, al final lo acabas devolviendo. Tantas y tantas cosas que podría estar aquí horas hablando, pero os juro que después de esa diplomatura hubo un antes y un después en mi vida. Ahí conocí también gente maravillosa, mi amiga Dayana, cursé también con mi amigo Carlos. Aprendimos tanto unos de otros, a conocernos, a hablarnos, a expresar sin miedo opiniones, sin juicios. Aprendimos de nuestro cuerpo, de poner límites, fue tan bonito. Y también el trabajo de la exposición, porque yo ahora me estoy exponiendo aquí, ahora mismo, pero hace 5 años atrás a mí me daba pánico escénico ponerme delante de una cámara. De hecho, en clase yo participaba con Santi y con Agus, pero mi corazón iba porque tenía miedo escénico, me daba pánico. Pánico al confundirme, al equivocarme, al preguntar algo y que estuviera mal. Me daba miedo. Y todo eso se transformó y todo eso lo fui haciendo mío y lo fui trabajando y bueno, a día de hoy estamos en mayo del 2025, me dedico a acompañar a personas a entender qué hay detrás de sus enfermedades o adaptaciones corporales, incluso de sus patrones repetitivos, porque yo es verdad que estaba repitiendo los mismos patrones que mamá. Y entendí cosas de mi árbol genealógico y entendí cosas de mi transgeneracional y entendí un montón de cosas que hicieron que yo pudiera ver con otros ojos mi vida, ver que yo no era víctima, que yo, si lo veía con otros ojos, me convertía en maestra, poder honrar a mis antepasados, poder honrar a mis padres, poder amarlos, poder entenderlos, comprenderlos y comprenderme a través de ellos, de mi historia, de mi cuerpo y dar tantos y tantos pasos hacia adelante, no sé. Ha sido un viaje de ida, así que espero que todo lo que he contado aquí haya quedado claro. Seguiré hablando de estos temas, seguiré hablando de la biodescodificación. Si hay gente que tiene una experiencia con la biodescodificación, si alguien necesita una terapeuta o algo para que entienda el para qué está esa enfermedad o ese patrón repetitivo en su vida, puede ponerse en contacto conmigo. Por aquí abajo dejaré todas mis redes sociales y los métodos para ponerte en contacto conmigo y yo darte la información que tú necesites o quieras para que puedas entender todo lo que pasa dentro de ti con amor, no con el juicio y con el miedo, ¿no? El miedo contrae, el amor expande. Así que os dejaré por aquí mi contacto. Si alguien quiere una sesión de biodescodificación conmigo, estaré encantada de acompañarte. Y lo dicho, que gracias por estar ahí, gracias por haberme escuchado. Seguiré hablando de estos temas y nos vemos en la próxima. Recuerda dar tu like si te gustó y suscribirte, que me ayudas muchísimo con eso. Un besito gigante, bendiciones y que tengas un feliz y bendecido día. ¡Chao, chao!